de noticias. Que sí hay relación entre el cristianismo y la política. Claro que sí, sí la hay. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué entendemos por política y también qué se entiende de hecho por cristianismo o por fe cristiana? La política entendida como el ejercicio del poder, pero también como relaciones de los ciudadanos. En ese sentido, claro que el cristianismo, al ser parte de la sociedad, tiene un poder y tiene también una responsabilidad. Pero infortunadamente se ha entendido únicamente como alianzas con grupos o partidos políticos, y esa ha sido la realidad en Latinoamérica. En la Biblia tenemos varios modelos de lo que podemos denominar el ejercicio del poder. Uno muy representativo en el Antiguo Testamento es la monarquía. Se ejercía el poder por medio del gobierno de un rey. En el Nuevo Testamento tenemos otros modelos que tienen en común el ideal monárquico, pero que también se enmarcan en otro contexto. Por tanto, decir que Dios o la Biblia es de izquierda o de derecha, creo que no es acertado. Precisamente porque la Biblia tiene diferentes modelos, nos muestra como diferentes aspectos de la manera en que Dios y el pueblo de Dios ejercía el poder. La concepción izquierda-derecha, que es una concepción moderna, si uno mira el texto bíblico así, en buena medida está siendo anacrónico con el texto, es decir, le está atribuyendo características que el texto como tal no tiene. Pero sí tenemos en la Biblia distintos rostros de Dios y tenemos por ende distintas maneras en que se presenta el quehacer político. Los cristianos no podemos ser apolíticos, así como ningún ciudadano, ninguna ciudadana puede serlo. Pertenecer a un orden social ya nos hace parte de. Lo que a veces se ha querido mostrar como una neutralidad política termina siendo también una toma de un partido político. Por ende, más bien lo que debemos hacer es pensar desde qué opciones políticas nosotros leemos el texto bíblico, por un lado, y por otro lado la realidad, por otro lado también nuestra fe. Es decir, siempre vamos a leer desde unos valores, desde unos intereses, siempre vamos a buscar algo también a la hora de. Pero no es posible que como cristianos, al ser ciudadanos, podamos ser apolíticos. En general, al cristianismo no le ha ido bien en la historia cuando ha hecho alianzas con poderes políticos. Y podemos mirar 3 ejemplos de la historia de la Iglesia. El primero del siglo IV, cuando Constantino llega al poder. Justo González, historiador, dice que la Iglesia deja de ser perseguida y se convierte en perseguidora. En el siglo XVI, cuando el protestantismo está queriendo en buena medida separarse de ciertas tradiciones, termina también en algunas formas casándose con algunos príncipes, por ejemplo en Alemania, quienes son los que después van a determinar también la religión de ciertos pueblos. En el siglo XVI era común que se fuera católico o protestante dependiendo la religión del rey. Y en el siglo XX, cuando Hitler asciende al poder,
tanto en buena medida la Iglesia católica como en buena medida la Iglesia luterana en Alemania hizo alianzas con Hitler. Sin embargo, en estos tres momentos de la historia de la Iglesia, nosotros encontramos que hubo minorías de cristianos que hicieron incidencia política, es decir, que afectaron a la sociedad sin necesidad de hacer alianzas con el poder. Sin embargo, en muchos de estos casos, a estas minorías les costó la vida. Caso Bonhoeffer en el siglo XX, caso de muchos anabautistas en el siglo XVI y caso de muchos monjes también y monjas en el siglo IV. ¿Por qué a los cristianos evangélicos en América Latina les ha ido mal en términos políticos? Precisamente porque ha habido alianzas con el poder, con poderes establecidos, y porque se ha entendido que participación política es equivalente a participación partidista, a casarse o a hacer acuerdos, alianzas con un partido o un grupo político. Y por lo general son grupos políticos que tienen intereses negativos, egoístas. Al cristianismo en general y en América Latina le ha ido mal en términos de quehacer político porque así ha entendido esa tarea. ¿Cómo hizo Jesús incidencia política? Porque sí la hizo. Primero, ¿cómo no la hizo? Jesús no la hizo haciendo alianzas con el poder. Precisamente las tentaciones que aparecen relatadas en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas nos muestran lo que le ofrecía Satanás: el dinero, el poder, el control, que todos le sirvieran, pero Jesús rechaza eso. La manera en que Jesús hace alianzas con el poder no es tampoco haciendo convenios con los grupos políticos de su momento, con los herodianos, con los saduceos, con los fariseos, con los celotes, con los mismos esenios. Jesús no hace alianzas con estos grupos. Jesús muestra que la manera en que hace incidencia, tanto política como social, es a partir de la ética, es decir, es a partir de la vivencia, pero también a partir de la práctica de unos valores que él va a presentar como los valores del reino de Dios, que son diferentes. Y uno de ellos, por ejemplo, es el valor del servicio. La manera en que Jesús hace incidencia política es por medio del servicio y por medio de ayudar al otro, especialmente al otro que está siendo explotado, que es víctima también de violencias, que es víctima de situaciones de injusticia. El Evangelio de Jesús se muestra a través del servicio, a través del amor. Flash de noticias.